Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 51. Muy bien. El Salmo 51, a partir del verso 1, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muy bien, dejamos hasta ahí. Quizás uno de los temas menos comprendidos y uno de los temas más hablados, no solamente por las personas que asisten a una iglesia cristiana o que estudian las Escrituras, sino a un nivel mundial o universal. Podemos decir que el pecado es un tema con el cual el creyente y el incrédulo tiene algún conocimiento, desgraciadamente muy escaso, y desgraciadamente lo han conceptualizado. Ya desde un púlpito a un nivel secular se habla del pecado. Desgraciadamente no se hace conforme a las Escrituras, y esto lleva a que la persona no tenga el concepto de sí mismo correcto. Es decir, ellos no se ven como verdaderamente la Escritura lo describe, y como ellos no se logran ver como la Escritura lo describe, tampoco llegan a ver la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la majestad de Dios, y por lo tanto ellos no llegan a ver y no llegan a comprender la grandeza de que Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros. El concepto que cada uno de nosotros tengamos del pecado va a ser el concepto que tenga cada uno de sí mismo y de las personas que nos rodean. Va a ser el concepto que cada uno tenga de la gracia de Dios, el concepto que cada uno tenga de la grandeza divina derramada a nuestras vidas. Vamos el día de hoy a tratar de resumir el pecado. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y expositivamente comprimido posible. Primero, para empezar, tenemos que ver que el salmista está diciendo: en pecado me concibió mi madre. Desde la caída el hombre está absolutamente incapacitado para buscar a Dios. Desde la caída, los pensamientos del ser humano, los designios de su corazón están inclinados al mal. Vamos a ver con las Escrituras cómo Dios mismo describe al ser humano diciendo que es malo, es perverso. El ser humano, por una noche de pasión ilícita, es capaz de destruir su familia. Por una noche de pasión, el hombre arruina 20 años de matrimonio, o la mujer arruina 20 años de matrimonio, por una noche. Su naturaleza la llevó a ofender a Dios. Y el pecado trae consecuencias. Solo falta una noche para que niños
y niñas se quedaran sin padre o sin madre y ocasionara que su vida se destrampara. El pecado volvió a los ángeles en demonios. Eran ángeles de Dios. Y el pecado los volvió en demonios. No importa condición social, no importa ciudad o país, no importa si sea una persona culta y refinada, el pecado puede volver a esa persona en el ser más vil y despreciable. No importa si sea un nativo de una isla o de un lugar adentrado al Amazonas, no importa que sea un nativo de cualquier lugar, el pecado lo vuelve abominable. No importa que sea una de las personas con más dinero, el pecado ante los ojos de Dios lo vuelve vil y despreciable. Si esta tarde noche tuviéramos la oportunidad, por alguna extraña razón Dios nos permitiera ver en una imagen todos los pecados que están aconteciendo ahorita mismo en esta ciudad, saldríamos aterrorizados de lo que la mente del ser humano es capaz de hacer, de lo que el corazón del ser humano es capaz de hacer. No le importa ofender a Dios. El primer niño que nació en esta tierra mató a su hermano. El pecado corrompe. El pecado te va a destruir por completo. Es por eso que si nosotros no sabemos como cristianos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados, y no sabemos lo que la Escritura dice al respecto del pecado, es decir, no sabemos lo que mora en nosotros, vamos a tener muchos problemas. Vamos a terminar como Eva, cuando la serpiente la sedujo a que tomara del fruto prohibido. Eva terminó echándole la culpa a la serpiente. Adán terminó echándole la culpa a Dios. Conocer nuestra naturaleza, conocer lo que mora en nosotros, el pecado con el cual fuimos concebidos, el cual nos condena eternamente. Conocer eso nos va a ayudar a conocer la gracia inmerecida de Dios. Y nos va a ayudar a conocer su grandeza. Y nos va a ayudar a humillarnos. Y estoy seguro que muy pocas veces alguno de nosotros se va a atrever a voltear a ver y a juzgar a las demás personas. Examinarnos ante la luz de Dios, ante su pureza, y ver la realidad que mora en cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, verso 16. Génesis 2, 16. Vamos a hacer un recuento bíblico de lo que la Escritura misma afirma acerca de nuestra condición en diferentes posiciones. Génesis 2, verso 16.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto no podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien, el hombre desobedece a Dios, el hombre se pone en el lugar de Dios, no afrenta, no obedece lo que Dios dice, y el ser humano desde ese momento está muerto, está incapacitado. Efesios 2:8 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuamente el hombre peca con sus pensamientos, peca con sus deseos, peca, no le importa ofender a Dios, su naturaleza es pecar y pecar y pecar. Su deleite está en el pecado. Ama el pecado, aborrece a Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tu vida habla de lo que mora dentro de ti. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es malo. Desde el momento en que nace el ser humano, es malo. Jeremías 17, verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La Escritura dice que nuestro corazón es perverso. Perverso es nuestro corazón. Es de ahí que es muy triste cuando una persona dice, un pecador dice: es que Dios conoce mi corazón. Sus rodillas deberían de temblar. La Escritura dice que nuestro corazón es perverso. Es malo, es abominable, es horrible, horrendo, feo, lo peor. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Recordemos el contexto, lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo con los fariseos. Y aquí la Escritura dice que del corazón salen todas esas aberraciones a Dios. De nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, sale lo más terrible que hay en la humanidad. Es muy triste que nosotros, los seres humanos, le echamos la culpa de lo que sucede en cualquier ciudad a nuestros gobernantes o a los peores sicarios. Y nosotros pensamos que las personas que venden droga, como están vinculadas con algún tipo de gobernante, pensamos que debido a ellos y por culpa única y exclusivamente de ellos, nuestra ciudad está como está.
Y no es así. Todo ser humano, la Escritura describe que todo ser humano de nuestro corazón salen todas estas aberraciones que ofenden a Dios. Todas. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El ser humano, después de la caída, está incapacitado para buscar a Dios. No puede. No puede. Su naturaleza le impide, su naturaleza quiere pecar. El pecado vive en él, el pecado mora en él, su deseo es pecar. No hay otra cosa para él, su mente y todo su ser se inclina al pecado. No puede agradar a Dios, es imposible. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A estas alturas será muy difícil que alguno de nosotros, si alguna vez lo hizo o lo estaba haciendo, le eche la culpa a alguien más de sus actitudes o de sus errores. La culpa no es de los demonios, la culpa no es de otra persona. Cada quien es atraído por su propia concupiscencia, sus propios deseos lo inclinan a ofender a Dios, a transgredir la ley de Dios, a un Dios santo y puro. Su santidad y su gloria no permiten, no aceptan el pecado. Es por eso que Dios santo y puro y justo demanda castigar a todos aquellos que se han rebelado contra la ley de Dios, y la ira de este Dios santo y puro está sobre el pecado, sobre el pecador. Es nuestra naturaleza. Nadie en esta sala podrá decir que es mejor o más bueno que otra persona. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay uno solo. Job 21. Vamos al libro de Job, en el capítulo 21, a partir del verso 14. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Chequen cómo el hombre impío rechaza en su totalidad la ley de Dios. Se quiere poner en lugar de Dios, de un Dios santo y puro. El pecado
Aparta al hombre de la santidad de Dios. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Cada cual se apartó, cada quien quiso hacer lo que mejor le parecía. Todos. Un pecado que procede de nosotros mismos, un pecado que procede de nuestro mismo corazón perverso y ruin, malévolo, capaz de asesinar a una persona sin impiedad, capaz de hablar y levantar falso testimonio de alguien, sin importar que lo dejes en mal frente a todas las personas, impíamente. No te importa ofender a Dios. No te importa que un Dios que está en todas partes, que conoce lo más íntimo de nosotros, que lo sabe absolutamente todo, que es santo, 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 el ser humano no le importa. No le importa ofender a este Dios santo y puro, creador de todo lo que existe. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No hay. Muchas veces podemos ver que una persona llega a hacer ciertas actitudes o llega a hacer algo bueno en apariencia, pero realmente su actitud, la actitud de su corazón, no es para darle gloria a Dios, sino para ser visto de los hombres. Es una actitud muy común que podemos ver en un reality, en la televisión. Un artista famoso dona no sé cuántos millones para la Asociación de Niños con Cáncer. Y las personas pueden ver eso como un acto bueno. Oh, qué buen artista, qué buena persona, qué buen ser humano. Pero no sabemos lo que realmente está dentro de su corazón. Él lo pudo hacer para levantar el rating. Pero realmente los niños con cáncer le importan un cacahuate. Él lo que quiere es ser visto de las demás personas. Porque si lo que quisiera es agradar a Dios, se consagraría para Él. Buscaría a Dios en santidad. Pero, desgraciadamente, una multitud de personas prefieren agradar al mismo hombre que a Dios mismo. Y al hombre nunca lo vas a poder agradar. Porque el día que dejes de hacer lo que a esa persona le agrada, se va a olvidar de todas las veces que hiciste bien. Y por las veces que hiciste lo que no le agrada, te va a señalar y te va a repudiar. Y va a hablar de ti y te va a condenar. El hombre, después de la caída, lo que mora dentro de él, lo que hay dentro de él,
Sus pensamientos, sus deseos están inclinados al mal. El pecado que mora en él lo lleva a cometer mal. El pecado está dueño de su vida. El pecado es el dueño de su vida. Es por eso que la decisión del hombre es pecar. Ese chiste de mal gusto de decir que el ser humano tiene libre albedrío es el error más grande que se ha enseñado. Porque si un hombre tuviera libre albedrío en este momento, todos nosotros dejaríamos de pecar porque lo quisiéramos. Pero en el momento que salgas de esta habitación, de esta sala, tú vas a pecar. Tus deseos, un pequeño pensamiento, te va a llevar a pecar. Porque todo tu ser, tu corazón, tus pensamientos son pecado. Has nacido en pecado. Es por eso que las personas no llegan a comprender la grandeza del Evangelio, porque aún se consideran buenas. Cuando Dios manifiesta su gracia en la vida de cada uno de nosotros, es como si una pequeña cortina, como aquel telón de una obra de teatro, se recorriera y pudieras ver tu naturaleza y lograras ver lo despreciable que eres. Cuando Dios no ha derramado su Espíritu Santo sobre tu vida, esa tela está corrida y tú no logras ver, tú piensas que eres bueno, no logras ver lo abominable y vil que es una pequeña mentira ante los ojos de un Dios santo. No logras ver lo vil y sucio que son los pensamientos tuyos a la luz de un Dios santo y puro. No lo logras ver, no lo puedes ver, es imposible. Es por eso que las personas se creen buenas. A pesar de fornicar, a pesar de mentir, a pesar de ofender a Dios, ellos creen que son buenos. Y dicen, bueno, yo soy una persona soltera, no me estoy metiendo con personas casadas, eso no es pecado. Y tú le puedes decir, bueno, pero te estás metiendo con una mujer diferente cada 8 días, pero son mujeres solteras, no es pecado, no importa. Es pecado, estás fornicando. Estás ofendiendo a Dios. Un pensamiento ofende a un Dios santo y puro. Pero, como aquellas personas aún no logran, bajo el sello, bajo que mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que da convicción de pecado a nuestras vidas, mientras no more, ellos no van a poder ver esa naturaleza vil y sucia que Dios repudia y por la cual el hombre está condenado, por la cual el hombre va a ir al infierno. Porque no entienden la santidad de Dios, porque no entienden la vileza de su ser. Es imposible. Pero cuando Dios manifiesta la gracia en nuestras vidas, nosotros logramos ver esa vileza de nosotros mismos. Repito, no de los demás, de nosotros mismos. Un cristiano, un verdadero cristiano, no es una persona perfecta. Un cristiano tiene la capacidad de arrepentirse de sus pecados. Logra ver lo vil y sucio que somos ante los ojos de un Dios santo. Vive una vida sumisa
a Dios, acepta el señorío por completo de este Dios santo. Por lo cual el pecado para nosotros es abominable. No lo soportamos, nos duele pecar. No lo resistimos, lo odiamos. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia nos ha permitido ver lo sucio y vil que es cada uno de nosotros y lo santo y glorioso que es Dios. Ese es el pecado como lo describen las Escrituras. Y ese es Dios. Juan 8:34 dice que somos esclavos del pecado. El pecado reina para muerte. Vamos a Romanos en el capítulo 5. A partir del verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado reinó para muerte. El pecado merece castigo, el pecado tiene que ser castigado, el pecador tiene que ser castigado. Es imposible que permanezca sin ningún castigo. El juicio de Dios tiene que ser sobre la persona que ha transgredido su ley, si no, no sería un Dios justo. Vamos a 2 de Pedro. En el capítulo 2, a partir del verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumando por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Dios castiga a todo aquel que se ha rebelado contra su santa ley. Judas 1, Judas únicamente tiene un capítulo, verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo:
el Señor te reprenda, porque estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y precedieron en la contradicción de Coré. Estos son mancha en vuestras ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El hombre está completamente corrompido. El hombre está completamente fuera de alcanzar las exigencias de Dios. Es imposible. No puede. Su corazón corrompido lo lleva y lo inclina a hacer continuamente el mal. Lo inclina sin ningún temor a ofender a Dios. Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en los pensamientos de estas personas. No buscan. Su corazón corrompido no tiene en cuenta las exigencias de la santidad de Dios. Es por eso que si nosotros tenemos en cuenta cómo describe las santas y sagradas escrituras la naturaleza del hombre, lograremos comprender la gracia de Dios hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra incapacidad para las exigencias de un Dios santo, nuestra incapacidad para hacer lo bueno, demandaba un sacrificio puro, el cual nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, sin pecado, con los mismos atributos que Dios Padre, con la misma deidad y gloria, eternamente inmutable e infinito, descendió a esta tierra, fue a una cruz, sufrió el castigo que cada uno de nosotros merecía, derramó toda su preciosa sangre, fue brutalmente escarnecido, sus manos que nunca hicieron mal fueron traspasadas. Las manos que deberían de haber sido traspasadas fueron las de cada uno de nosotros, que corrió a tocar, a agarrar aquello que no debió de haber agarrado. Sin embargo, las manos santas y puras de nuestro Señor fueron traspasadas. Nuestros pies que inclinaban hacia el mal
Eran los que merecían estar clavados en esa cruz. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue el que recibió el castigo que cada uno de nosotros merecía. El sacrificio puro y santo, la demanda por las exigencias de la santidad de nuestro eterno y glorioso Dios. Él viene, cumple lo que estaba escrito, muere y resucita conforme a las Escrituras, clava en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todos, para justificarnos delante de Dios. Dios manda su Santo Espíritu a aquellas personas que aceptan el llamado al arrepentimiento. Esas personas son selladas con su Santo Espíritu. Ahora, aquel impío que merecía la ira de Dios, la justa ira de Dios, y que recibió la gracia divina, ahora puede ver lo abominable de sus mismos actos. Ahora este ser ya tiene esa capacidad. Y como lo puede ver y la luz de Dios está en su vida y la luz de Dios resplandece en su vida, se espanta de sus mismos actos. No soporta, no los puede ver, porque sabe que son repugnantes, porque sabe que su estado como ser humano le incapacitaba a agradar a Dios y le sigue incapacitando. Es ahí donde se manifiesta la gracia de Dios en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros ya no soportamos el pecado, seguimos pecando. ¿Por qué? Porque un pensamiento de nosotros, un solo pensamiento de orgullo, de falsa humildad, ofende a Dios. La diferencia es que ahora, como Dios ya nos muestra y nos permite ver lo vil, sucios y asquerosos que somos, disculpen si uso esa palabra, pero creo que me estoy quedando corto. Como Dios ya nos permite ver eso, ahora cuando alguno de nosotros, tentado por nuestras concupiscencias, es atraído y llevado al mismo pecado, ahora nosotros mismos repudiamos ese pecado, porque hemos visto la santidad misma de Dios y hemos visto lo vil que somos. ¿Por qué? Porque ya estamos siendo examinados ante la luz divina. La grandeza divina de Dios nos permitió ver lo vil que somos. Pero la Escritura dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la misma Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, la misma sangre de nuestro santo y glorioso Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. La gracia de Dios en la vida de las personas. Era imposible. Anoten esa palabra y traigan a la memoria. Era imposible que cada uno de nosotros cumpliera las demandas de santidad de Dios. Era imposible porque es un Dios infinitamente santo. Santo, santo, santo.
Y nuestro glorioso Señor Jesucristo, en su esplendor, desciende en forma de siervo, va a la cruz del Calvario y muere, y cumple las exigencias de Dios para nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Y la prueba que cada uno de nosotros tiene que su arrepentimiento fue genuino es que continuamente se está arrepintiendo de sus pecados. ¿Por qué? Porque su naturaleza en su totalidad ofende a Dios, porque Dios es santo. Y como nosotros continuamente nos vamos a estar arrepintiendo de nuestros pecados, eso nos va a llevar a una perfección en santidad. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice: perfecciona la santidad en el temor de Dios. El temor, la reverencia que tenemos a Dios por medio de su Santo Espíritu, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, eso y únicamente eso va a ser lo que nos va a llevar a guardarnos para Dios. Y día con día vamos a buscar esa santidad a la que cada uno de nosotros fue llamado. Porque nuestra misma naturaleza, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo estaba contaminado, todo está contaminado. El hombre es ruin. El hombre es despreciable. Si ustedes llegan a ver a una persona o el día de mañana en la otra sesión llegan personas nuevas, esas personas nuevas, así como ustedes y así como yo, también son unos pecadores. Y también han transgredido la ley de Dios y también merecen la ira de Dios. Pero su gracia infinita se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. El hombre pecador merecía ser castigado, pero Dios tuvo misericordia. El hombre no puede ir a Dios, su naturaleza lo impide, repudia a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No quiere nada con un Dios santo. De labios profesan conocer a Dios. Sus hechos abominables que insultan y transgreden la santidad de Dios dicen otra cosa. Es por eso que Dios y su gracia irresistible nos llama. Abre el velo y te permite ver lo sucio y ruin que somos. Y solo así podemos ver la grandeza de su gloria y santidad. Y haremos lo que hizo Pedro cuando la pesca milagrosa, y caeremos de rodillas y le diremos: Señor, soy un pecador. Haremos lo que hizo el profeta Isaías. Y dijo: ay de mí, que soy de labios inmundos y habito entre pueblos de labios inmundos. El apóstol Juan, en el capítulo de Apocalipsis, ver la santidad de Dios.
El profeta Ezequiel narra un pasaje similar. Al entender la santidad de Dios, el hombre queda totalmente fuera de poder comprender cómo pudo vivir insultando a Dios de tal forma sin ni siquiera darse cuenta. Toda una vida escupiéndole a Dios en la cara. Si no es hasta que la gracia misma del eterno Dios está en nuestras vidas. Eclesiastés en el capítulo 7, verso 20 dice que no hay hombre justo que haga lo bueno, que nunca haya pecado. El pecado es universal. El pecado domina nuestras emociones, domina nuestra voluntad, se apodera de nuestro ser, hasta el momento que Dios derrama el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos ver la verdad sobre la película. Podemos ver el detrás de las cámaras de nuestra naturaleza. Y diremos, gracias Señor. Gracias por tu gracia irresistible. Gracias. Porque siendo un pecador que no merecía tu misericordia, siendo vil y despreciable, me has llamado para que esté contigo por la eternidad. Siendo sucio y rebelde, me has llamado a ser a la semejanza de tu Hijo. Y todo es por gracia para alabanza de su gloria. Amén.